Ahí estamos. Hola, pues otra vez aquí con Adrián Ruiz de Chávez y con José Antonio Valdés y vamos a comentar la película Persépolis. Si se quieren presentar, Muy antes- bien, pues pues de abajo para arriba, pues yo soy José Antonio Valdés, crítico de cine, docente cinematográfico y me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí, Clau. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Yo soy Adrián Ruiz de Chávez. Yo soy crítico de todo, un viejo amargado, aficionado al cine y me da mucho gusto estar. bueno, yo soy Claudia Blick, soy crítica de cine y soy psicóloga y bueno, tengo mi canal de cine y bueno, vamos a empezar con el programa. Entonces, ¿de qué se trata Persépolis? Es la autobiografía de Marjane Satrapi, una mujer iraní nacida en Teherán en 1969, en el seno de una familia progresista, pero además del retrato de la vida de la autora, esta película también es el reflejo de la revolución iraní de 1979, que dio lugar a un gobierno islámico y de cómo lo vivieron las familias del país. Es una película francesa del 2007. Muy bien, perfectísimo. Bueno, no sé si me lo permiten, yo quisiera comentar algo que pasó en el momento de Persépolis. A partir de los años 2000, la animación deja de tener como esta visión que solamente podría estar dedicada al público infantil, ¿no? Que bueno, gracias a la casa Disney y a todas sus filiales, las películas de animación eran exclusivamente pensadas para un público de niños y que las historias tenían que ser infantiles y la resolución y las técnicas tenían que ser todo para ese público infantil y sus papás, ¿no? Entonces, bueno, animación, pues obviamente ya para los 2000 tenemos animación tradicional, tenemos animación digital. También habría que mencionar, pues, que se van a seguir utilizando marionetas en algunos casos para algunas otras películas. Y yo siento que dos películas en particular, Clau y Adrián, cambian esta noción de la animación pensada exclusivamente para niños. Y fueron curiosamente películas que se llevaron apenas un año de diferencia y que tienen que ver con contextos de historias ocurridas en el mundo árabe o en el Medio Oriente. Hablamos, bueno, de Persépolis, que se estrena en el 2007 en el Festival de Cannes, la adaptación de la novela gráfica de Marjane Satrapi. Pues bueno, seguramente en algún momento alguien pues la hubiera pensado hacer con actores de carne y hueso, y sin embargo, pues deciden tener como base estética la famosísima novela gráfica, la historieta larga que Marjane Satrapi presentó, y bueno, pues desde luego tenemos una película de animación, pero con un tema completamente adulto, un tema político, un tema histórico, un tema que habla de la situación de las mujeres en el mundo árabe. La película se gana el premio del jurado en el Festival de Cannes, que es un premio que generalmente se le otorga a películas que proponen un cine distinto, que proponen un cambio en el cine. Ese premio del jurado se lo lleva en exequo, porque luego también se comparte, y el exequo fue aquí Persepolis con Luz Silenciosa de Carlos Regadas. Las dos películas ganan el premio del jurado y un año después, pues otra película de producción francesa israelí de Ari Folman que se llama Vals con Bashir, pues también va a cambiar en ese sentido esta visión de la animación exclusivamente para público infantil. Ahí, por ejemplo, el proyecto nace como un documental. Ari Folman, no, yo sé que no vamos a hablar de Vals con Bashir, pero Ari Folman empieza a hacer un documental sobre sus experiencias como joven que hizo el servicio militar directamente en la guerra de Beirut, en la guerra contra Líbano en el año 82, pero él sobre todo tenía recuerdos muy vagos de lo que se conoció como la masacre de Sabah y Chatila, que eran dos campos de refugiados palestinos que
poco después del asesinato del presidente Bashir de Líbano, los católicos ultraortodoxos fueron a atacar este campo y en una noche asesinan a más de 2.000 personas con la complicidad del ejército de Israel. Esto Ari Folman no lo recuerda bien y entrevista a una gran cantidad de compañeros suyos y los recuerdos son tan delirantes que de pronto él decide cambiar y lo que filmó con cámara real lo pasa a una técnica de animación que es rotoscopio, donde tú puedes hacer nueva imagen sobre la imagen existente. Y bueno, Vals con Bashir es una película muy dura, muy impactante acerca de esos recuerdos de estos jóvenes que pues de una u otra manera fueron cómplices de esta masacre terrible de palestinos en el contexto de la guerra contra Líbano en el 82. Entonces, estamos viendo dos historias que ocurren en el Medio Oriente que terminan haciéndose en animación porque puedes expresar y puedes hacer muchas otras cosas para poder hacerlas. Y finalmente también dos películas que se tienen que hacer pues en el exilio. O sea, Marjan Satrapi realiza toda la producción de Persepolis en Francia y en el caso de Ari Folman, pues también la película, aunque se filma en Israel, se termina en Francia porque, pues desde luego, es una película muy en contra, pues de este Estado de Israel que ha tenido esta actitud invasora y destructora terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería abrir con este tema y bueno, centrándonos en Persepolis, pues bueno, es el inicio también de la obra de una directora que ha logrado ya hacer varias películas más y que bueno, Persepolis fue como ese gran inicio de su carrera, ¿no? Muy buenos datos, muchas gracias. Gracias, Clau. ¿Y Adrián? Oye, y yo, bueno, primeramente, yo creo que nuestro auditorio, o la audiencia se preguntará por qué hablar ahorita de una película, pues que tiene casi 20 años, ¿no? De 2007, pues son 19 años. Y a mí me parece que es una historia en cierto sentido muy actual, dada la crisis que se está viviendo en Irán, no solo por la guerra, que en sí ya es relevante, muy relevante, sino por la crisis interna previa a la guerra. Eh, la población iraní, yo creo que ya de manera muy mayoritaria, no está nada a gusto con la teocracia islámica que gobierna ese país desde el año 79. En enero de 79, febrero del 79, llega el ayatollah Khomeini a gobernar y un poco cansados por una dictadura previa, que era la del Shah Reza Pahlavi, ¿no? Por cierto se vino a México, ¿no? A No, Cuernavaca. y pero vive un rato en Cuernavaca, en una casa que, por cierto, me parece que es el Camino Real, ¿no? Pero, a ver, con el Shah de Irán, eh, Irán se modernizó en muchos sentidos, ¿no? Eh, Sí, el Shah hizo una reforma agraria, le apostó durísimo a la educación, ¿no? La sociedad iraní era muy finamente educada, ¿no? Y las mujeres vivían, pues francamente, muy bien. El Shah tenía una afinidad, digamos, cercanía intelectual y emocional con Occidente, con Europa, ¿no? Y entonces las mujeres viven como cualquier mujer en Europa occidental, ¿no? Y uno puede ver fotos y las chavas con minifalda y en moto, ¿no? Y oyendo rock, y digo, como se vivía en México también en general, ¿no? Eh, y esa es la historia que empieza a narrar la película. El Shah es un dictador con una policía secreta que era feroz en su represión contra sus opositores, ¿no? Y un poco como se vivía en el México del PRI,
digamos, siempre y cuando no te metieras a militar contra el régimen, pues te iba muy bien, ¿no? Y el país avanzaba y progresaba, pero la gente se cansa de las dictaduras. Y ese es como el inicio de la película. Entonces, es que se requiere un cambio. El ayatollah Khomeini, eh, que vive en Francia, está exiliado en Francia, exiliado por la dictadura del Shah, por oponérsele, ¿no? Regresa al país y desde antes está calentando ahí como a sus seguidores y cuando cae el Shah hay una, pues la gente celebra, hay una gran efervescencia social y ahora sí este país va a ser de justicia y paz y va a haber pan para todos y vamos a hacer la mar de felices. Y lo que llega es una dictadura teocrática y islámica. Y creo que, a ver, al final la sufren todos, porque el país se ha empobrecido mucho, porque cierran los mercados, no quieren el veneno de la sociedad consumista occidental, el imperialismo yanqui, o digamos el imperialismo europeo, que también, y eh, 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 pero las que más sufren son las mujeres, ¿no? Y eso es lo que narra la película, ¿no? Y entonces ahora ya no te puedes vestir como quieras y tienes que estar cubierta hasta todo, ¿no? Con una, Con el velo. con el velo negro, ¿no? Y van perdiendo libertades y libertades y libertades, ¿no? Y entonces a mí me parece que la película es muy actual para entender lo que vivió la sociedad iraní con el régimen de los ayatolas. Y termino, digamos, mi primer comentario diciendo que la película, si la quiere ver el público, está disponible en Amazon Prime. Hay que comprarla o rentarla, no está libre, pero cuesta 100 pesos, ¿no? Este, 5 dolaritos, no más o menos. Bueno, y se puede ver, y es una película extraordinaria, platicábamos antes de entrar al vivo, que yo la he visto 4 veces, ¿no? Y me encanta, fíjate, yo no soy, José Antonio, Claudia, como Sí, muy afecto a las películas de dibujos, ¿no? Me gustó ok. Animatrix. Gracias por recordar la del Vals con Bashir, que no me acordaba, es Sí, una película estupenda, es ¿no? extraordinaria, No la Sobre he extraordinaria. la visto, crisis lo en voy a ver. Líbano, ¿no? Y la guerra en Líbano, etcétera, ¿no? Pero Ajá, esta película está hecha de una manera tan bella, ¿no? Animada también. Y la historia, pues es narrada por una niña que va creciendo cuando la revolución del Ayatollah, la revolución islámica, la niña tiene como 8 años, que es Marjan, es muy autobiográfica, ¿no? claro. Y, y es, a mí me pareció profundamente enternecedora, ¿no? Una niña muy viva, ¿no? Muy vivaz, muy inteligente, muy aguda, que quiere entender, medio rebelde, y cómo sufre la dictadura, ¿no? Eventualmente se va a estudiar a Austria, en fin, pero ya no cuento para no echarla a perder, ¿no? Para no spoilearla, ¿no? Y luego regresa a Irán, pero el tema de tenerte que exiliar porque hay un régimen de horror, bueno, pues me parece fantástica y qué bueno que estamos hablando de esta película y yo invito a la gente a verla. A mí me recordó Clau, mucho a Marjan, la protagonista, la niña, como a Mafalda. ah, Sí. Ajá, como que estaba siempre preguntándose y estaba opinando y escuchaba mucho a los adultos. Y cómo va cambiando esta niña, ¿no? De que al principio como muy alegre, muy vivaz, y después cuando se tiene que exiliar todo el trabajo que le cuesta, ¿no? claro, Porque por un lado uno puede decir, no, pues si se ponen las cosas mal en el país, me voy, me exilio,
pero también estás en un lugar que, o sea, no conoces, no te conocen, Mm, no se te hace familiar. ¿Cómo le haces para tener amigos? Te ven como bicho raro, como luego la veían a la pobre de Marjan. sí, Todos decían, oye, que tú, que la guerra, y a ver, cuéntanos, ¿no? Y y bueno, todo lo que pasa a esta niña alegre y con estos papás de pensamiento muy progresista, y cuando llega claro, un momento pues que se tiene que ir, o los papás deciden que para que estudie, que se vaya a Viena, ya cuando es claro. pues una casi jovencita, una jovencita, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, efectivamente, Adrián, que fue sin duda el principal promotor de este programa en particular, tiene mucha razón. O sea, me voy a ir más allá de Persépolis en este momento, porque hemos tenido en los últimos años dos casos de dos directores iraníes que lo más seguro es que ya no regresen a su tierra, precisamente porque el cine iraní tuvo un cambio muy importante, es decir, dentro de estos cambios que vienen con el régimen de los ayatolas, se funda a finales de los 70 un instituto de educación, una especie de Secretaría de Educación Pública, que abre una parte muy importante para el cine. Entonces, ahí es donde aparecen los dos primeros santos patronos del cine iraní. Por un lado, Abbas Kiarostami, por otro lado, Magmalbaf. Y bueno, entre Magmalbaf y Abbas, pues van haciendo un cine muy interesante que luego en los 90 pues vamos a poder ver como el nuevo cine iraní, ¿no? Estas historias chiquitas, filmadas con actores no profesionales, muy herederas del neorrealismo italiano, y entonces pues ahí teníamos ¿Dónde está la casa de mi amigo? De Kiarostami, Moshe Makhmalbaf presentaba Salam Cinema, por ahí venían los niños del cielo, aquella historia de los niños que corrían un maratón para ganarse unos tenis, el globo blanco de Jafar Panahi, que es uno de los casos que quiero comentar en particular, pues Jafar Panahi, este director que pues desde hace varios años estaba en arresto domiciliario, filmando películas en su casa y afuera de su casa, sus amigos pasando las películas en memorias micro SD escondidas en las muelas, y el señor ganándose premios en todos los festivales del mundo y él estando preso en su casa, incluso haciendo una película que se llama Abiertamente no es una película, donde él se filmaba dentro de su propio hogar. Entonces, estos dos últimos casos que han sido terribles porque la censura se ha ido haciendo cada vez más y más estrecha, pues tuvimos un caso de un director en el 2024, un director llamado Mohamed Rasulov, quien hace una película llamada La semilla del fruto sagrado. La semilla del fruto sagrado es la historia de un hombre que es un policía y es ascendido a juez, un juez que tiene que dictar órdenes de aprehensión y órdenes de ejecución todos los días de su trabajo burocrático. Y de pronto él tiene un par de hijas ya jóvenes, adultas, quienes se están moviendo entre las protestas que hubo recientemente en Irán contra el régimen de los ayatolas por parte de jóvenes mujeres. El hombre va a su casa y un día, pues, resulta que su pistola desaparece. Y obviamente la pistola no puede andar por ahí por todos lados. Entonces, las mismas técnicas de terrorismo y las mismas técnicas de tortura que utiliza en su chamba, las va a empezar a usar en su casa, contra su esposa, contra sus hijas, para recuperar la pistola perdida. Entonces era una metáfora muy interesante de, pues, este estado padre que empieza a atacar a su propia sangre en este caso. Y bueno, la película se inscribe en el Festival de Cannes y al director se la cantan directa, le dicen, tienes dos sopas, o te exilias de Irán o son 42 latigazos. Obviamente, Rasulov optó por el exilio. La película participó en los Oscar representando a Alemania y finalmente la película no ganó, pero estuvo ya representando a Alemania siendo una película iraní. Y recientemente Jafar Panahi
se ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con esta estupenda película que se llama Fue solo un accidente, Mm, donde un grupo de personajes se reencuentran en la calle con su torturador, que en algún momento abusó y los brutalizó durante un arresto. Y la película plantea ese dilema: si tú te encuentras a tu torturador en la calle, lo despellejas vivo, lo matas en el instante, o la gran opción que da la película, también existe el perdón. Pero el perdón histórico no acaba con el trauma de toda una nación. A Jafar Panahi le dijeron también abiertamente: muy bien, señor, pues váyase a presentar su película por todo el mundo, se gana la Palma de Oro, estuvo nominado a Globo de Oro, a Oscar en toda la temporada de premios, y en el momento en el que usted regrese a su país, en ese momento usted entra a la cárcel para purgar un año de prisión por haber hecho esa película, ¿no? Entonces, bueno, Jafar Panahi estaba a punto de regresar a Irán en el momento en el que Estados Unidos empezó los ataques militares. Entonces, en este momento, Jafar Panahi está en Estados Unidos, lo está cobijando gente de la talla de Martin Scorsese, Steven Spielberg y todos ellos, porque, bueno, saben que en el momento en el que hasta el momento de los ataques a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, Jafar Panahi iba a vivir un año de cárcel. Entonces, estamos hablando de un cine muy vigilado, un cine muy asfixiado por el propio régimen, y donde pues el régimen te da estas bonitas opciones después de hacer una película para decidir tu destino, ¿no? Hasta ahorita nadie ha optado por los 42 latigazos. Jafar Panahi dijo que pues estaba dispuesto a cumplir ese año de prisión por haber hecho su película, pero ahora todo está en una tensa calma porque pues obviamente muchas de estas cosas que estaban ocurriendo en Irán se están deteniendo por esta guerra que está organizando Donald Trump. Entonces, bueno, esperemos que no pase a mayores en el caso de Jafar Panahi, pero sí quería comentarlo porque, bueno, Marjan Satrapi es otra exiliada, ¿sí? O sea, Marjan Satrapi, desde mucho antes de escribir y de dibujar la novela gráfica de Persépolis, ya era una exiliada que pues nos lleva a ese drama. No solamente es en tu país, no puedes usar minifalda, no puedes escuchar el rock, no puedes desarrollarte como mujer, sino en el exilio no es garantía de nada tampoco. Y sigue siendo ahora un bicho raro que viene de un país tercermundista y donde tú nunca te vas a poder acoplar. Entonces, Persepolis no es el drama solamente de las mujeres iraníes en Irán, es el drama del exiliado, el drama del refugiado, que tiene que tocar la puerta por necesidad de sobrevivir en otro país que no es el suyo, en una cultura, en un idioma que no es el suyo, y que te terminas volviendo pues otro alien en otro sentido, ¿no? Muy bien. sí, exactamente. Eh, y cualquier gente que se exilia, como tú estabas diciendo, José Antonio, Sí, va a claro. vivir algo así, va a tener desde crisis de identidad, no lo van a aceptar. eh, y bueno, y también salir de un régimen como Irán, por ejemplo, es lo que es estrés postraumático, una hipervigilancia porque te perseguían a esta niña como si no usaba lo que se ponía el velo, cómo les daba coraje, cómo la reportaban, cómo estaban atrás de todas las mujeres, ¿no? Claro. Muy, muy duro. Oye, es que cuando dice José Antonio, eh, eh, 42 latigazos, hay que decir eso para empezar, Claro. porque pues, son regímenes sin palabra de honor, no hay un Estado de derecho. Claudia hace ratito decía que sí, la niña Marjan, el personaje, digamos, ¿no? Es que es una niña muy alegre, es muy vital, digo yo. Eh, y vas viendo a lo largo de la historia cómo se van amargando ella y Sí, sus papás, ¿no? Ahí hay un personaje también entrañable, que es la abuela, Ella. que claro, claro. influye mucho en la niña. Pero me parece relevante porque eh,
gente que dice, mira, a mí no me interesa la política porque guácala, ¿no? Porque todo es muy corrupta. Bueno, pero tú sí le interesas a la política. Y cuando se descompone el entorno, digamos, macro, te acaba afectando en lo micro, en la vida cotidiana, y afecta las relaciones familiares. Un noviazgo, por ejemplo, ¿no? Pues es que las relaciones, digamos, niño, niña, chavo, chava, hombre, mujer, también son alteradas con eso. Ahora que hacías tu recuento, que yo lo valoro mucho, José Antonio, me acordé también de una otra película que está en otro nivel, pero muy valiosa para mí, que es esta de No sin mi hija, Claro, con con Sally Sally Field, Field, Sally Field. ¿no? Que también es de la época de un cuate iraní que estudia medicina en Estados Unidos, se casa en Estados Unidos, y cuando viene la revolución islámica, él quiere regresar a su casa, a ver a su familia en Irán, ¿no? Y entonces ahí va con todo y esposa e hija, y sopas, les toca de horror, y Sí, vas viendo cómo el entorno, digamos, de la dictadura teocrática va afectando al hombre. Y acaba siendo aquello un infierno para la esposa y para la hija, ¿no? claro. Esa es la trama, pero cómo la política afecta el cine, afecta la industria, afecta la iniciativa Así es. empresarial, afecta la Así es. educación, afecta todo. Y en efecto, la experiencia del exilio, la platicamos también cuando analizamos esta otra venezolana Ah, Aún sí, es de la noche en de Aún Caracas. es de noche Aún en es de casa. noche en Sí. Caracas hace poco. Pues es que yo recuerdo a Hannah Arendt, una filósofa que a mí me gusta mucho. Claro, claro. Ella habla de la experiencia del exilio y ella dice, mira, es que en tu idioma natal, en tu idioma materno, mesa es un espacio, no es un objeto, es un espacio donde platicas con tus papás, juegas con tus Claro, hermanos, juegas las escondidillas o pones el tablero de serpientes y escaleras, ¿no? En cambio, en otra tierra, en otro idioma, sea en inglés, en alemán, en lo que quieras, table, digamos, por decirlo en inglés, es una tabla con cuatro patas que no tiene mayor significado. La experiencia del exilio es terrible y eso nos narra esta película también, Persépolis, ¿no? claro. Cómo batalla esta niña cuando se va a estudiar, porque los papás la quieren liberar de ese régimen, ¿no? En algún momento le dicen, es que este país ya no es para ti, casi, casi vuela, mijita, ¿no? Abre las alas y Claro. vuela, porque aquí no se puede eh, eh, volar, ¿no? Recuerdo, ahora que dices, Claudia, de lo que es el exilio, en Canadá conocimos a un tipo, estuvimos viviendo allá, mi esposa y yo, casi un año, y conocimos un médico iraní, Ujú. exiliado de ese régimen, pues era un médico graduado, pero no podía ejercer la medicina en Canadá. Y lo obligaban prácticamente a recursar la carrera, ¿no? Y entonces acaban pues ahí cuidando como enfermero, ¿no? En fin, es que es un cambio Claro. brutal. ¿Y Eh, a ti, Adrián, también te pasó algo parecido? Pues sí, un poco, sí, como te faltaba la Canadian Experience, y entonces hay que llegar a picar piedra. Y entonces, hijo, la experiencia del exilio, una cosa es voluntaria y yo me quiero ir a pasar un rato allá, pero otra cosa es tenerte que ir, porque si no te acusan, te amenazan con cárcel o con 42 latigazos, insisto, para Claro. empezar, ¿no? Es una cosa terrible. Me parece que la película ayuda mucho a entender la crisis actual, ¿no? Y por qué hoy con la guerra y los ataques de Trump y Netanyahu, bueno, pues sí, es horrible,
pero ese régimen es indefendible, ¿no? Y además ese régimen promueve el terrorismo, bueno, con Hamas, con Hezbollah, por eso los ataques en Líbano, ¿no? Con los Houthis en Yemen, ¿no? Entonces es un régimen terrible que tiene jurada la extinción de Israel, ¿no? Hijo, es una cosa espantosa y me parece que ayuda a comprender más allá de condenar la guerra, pues sí, toda guerra es condenable, es un mal siempre, Claro. ¿no? Pero ayuda mucho a entender lo que ocurre y lo que la gente Sí, vive, ¿no? Y se entiende cómo, al menos en un principio, muchos iraníes estaban a favor de los bombardeos de Trump, ¿no? Y cuando los bombardeos matan al sucesor del ayatollah Khomeini, que sí, es otro ayatollah Jamenei, ¿no? Y luego al hijo de este, que no sabe dónde está, no sabe si ya se murió o no. Hay gente en Irán que celebra, ¿no? Pues por esto, ¿no? Porque son un infierno el que están viviendo en claro. ese Claro, régimen. porque aparte, Ahora, sí. ay, perdón, No, no, adelante, hay Clau. gente que, pues, que dice, yo, no importa, me voy a ir al cielo o al paraíso y me inmolo, ¿no? Me inmolo y con Claro, todo gusto claro. y ya llegan al paraíso. Ahora, yo tengo una pregunta para Adrián. ¿Qué quiere decir ayatola? Entiendo yo, a ver, que es como la máxima autoridad religiosa en el Islam chiita, ¿no? Entonces sería, pues, no precisamente como el Papa, porque es más bien una autoridad como local, ¿no? Es el country Sí, manager sí, de la religión musulmana chiita, ¿no? Ya sabes que hay varias corrientes del Islam, ¿no? Las dos principales son la chiita y la sunita, ¿no? El ayatollah es el máximo líder, son clérigos. Por ejemplo, entiendo que el ayatollah Khomeini, el que hace la revolución, se ordena clérigo a los 11 años, ¿no? Y luego sigue profundizando en los estudios islámicos y, y trata de, a ver, condena lo que consideran todos los valores pecaminosos de la sociedad racionalista, consumista, capitalista, claro, occidental. Entonces quieren separar a Irán de eso, ¿no? claro que Pero sí. lo hacen a la fuerza, entonces conculcan libertades, pues llegas al infierno. Hay algo también muy importante que aborda Persepolis, sobre todo por estas corrientes de pensamiento que hemos estado viendo recientemente, ¿no? O sea, hicimos el programa anterior sobre Aunes de Noche en Caracas y hay gente que defendía aquí en México desde una realidad completamente alterada el régimen de Nicolás Maduro o defiende un régimen como el de los ayatolas. Entonces, la película es muy pesimista con respecto a las revoluciones, o sea, las revoluciones no sirven para nada. Las revoluciones son cambios históricos necesarios que se dan a través de la violencia, porque precisamente se arranca un régimen pero se instala otro profundamente nocivo, que lejos de fomentar el desarrollo de un país, lo acaba sumiendo, como dice Adrián, pues en un infierno, ¿no? Y en el caso de Persépolis, yo veo que hay una revolución doble. Y por eso la protagonista sufre tanto este destino que le toca. Por un lado, ella vive en el régimen del Shah, con este Irán cosmopolita, con este Irán que está abierto al mundo, que está occidentalizado, etcétera, etcétera. Viene la revolución de los ayatolas, la revolución comienza a tumbar todas estas libertades, sobre todo para las mujeres iraníes, y luego cuando se va al exilio, cuando la tienen que mandar al exilio los papás, pues viene una revolución bien fuerte, que es la revolución personal, cuando pasas de adolescente a la vida adulta
y viene el descubrimiento del sexo, y viene el descubrimiento de la vida como es, y el enamoramiento, el desenamoramiento, el asumirte como una exiliada, como una refugiada. Entonces, esa otra revolución que retrata Marjane Satrapi es tan destructiva como la de los ayatolas en el ánimo de la protagonista, ¿no? Porque entonces ahí sí tiene que enfrentar sola esa revolución que todo mundo vivimos en nuestro momento y que, bueno, el ser humano va revolucionándose cada época, ¿no? Pero esa revolución en particular del descubrimiento del mundo, ella se la tiene que aventar solita en un país que no es el suyo, en medio de una cultura que no es la suya, donde ella es vista como un bicho raro que viene de un país subdesarrollado y donde además, pues la sexualidad y las libertades de las mujeres también ella se da cuenta que no están garantizadas en un país que pertenece al supuesto mundo libre, entre comillas, ¿no? Entonces también me gusta mucho en la película que la película y la protagonista no se chupen el dedo diciendo llegó al exilio y fue el mejor de los mundos posibles. Al contrario, o sea, finalmente esto le acaba quitando un enorme sentido de arraigo cultural, de arraigo lingüístico, de arraigo religioso. Ella termina sumamente confundida al grado de tener que abandonarlo todo hacia el final de la obra, ¿no? Entonces, pues esas revoluciones, la revolución histórica y la revolución personal, creo que también son temas muy importantes que toca Persepolis, ¿no? Oye, Claro, y sí. déjame añadir una cosa ahí. A ver, Fíjate que, ahora yo no lo dije en esta presentación, pero yo me he dedicado mucho tiempo al estudio del liderazgo y la filosofía política y es cosas. Sí. Hay un texto de Martin Heidegger, el filósofo alemán, donde, bueno, que él se hace muy polémico porque en algún momento de su vida no queda claro si para salvar el pellejo y ganar beneficios o por una convicción real, pero él se hace miembro del partido nazi. Ah, Y Martin Heidegger eh, es un defensor, digamos, del nacionalismo, en su caso alemán, pero, pero me parece muy interesante, porque tiene una frase Heidegger que dice, mira, al final somos como árboles y necesitamos una raíz para crecer, claro. después florecer en el éter, dice, y dar fruto. El tema de la raíz, digamos, en el caso, hoy con las culturas que llaman globalistas, digamos, ¿no? Y entonces, mira, es que da lo mismo, el tema es que somos humanos y aquí o allá, yo me entiendo con todo el mundo. Es que la verdad, por ejemplo, en nuestro caso, somos mexicanos y pensamos en mexicano, inventamos madres en mexicano y nos Claro. enamoramos en mexicano y nos enamoramos en mexicano, vivimos nuestra fe a la mexicana y comemos a la mexicana. Y aunque uno se abra a la globalidad, y entonces a mí me encanta la música celta, ¿no? ¿no? Y el jazz noruego, y el sushi, ¿no? O la comida turca, pues oye, muy bien, pero estás en esa raíz. Y entonces hay que cuidar el desarrollo del propio país porque de ahí eres. Y me parece que la película nos mueve un poco en este sentido. Y aunque Marjan termina haciendo su vida exitosa y feliz en Francia, pues al final no puede estar, por ejemplo, en la muerte de su abuela, ¿no? Claro, claro. Al final no está con sus papás y con sus amigos, ¿no? Y el mundo donde creció, pues no es un cambio de escenografía, es que es un cambio de significados. Toda tu esfera vital se altera. Y me parece que estas películas nos ayudan mucho a comprender eso y a valorar pues la propia raíz, ¿no? Creo que eso es muy relevante. no, y algo también que le pasa a Marjan es que se va en una edad, pues como adolescente o algo así. ¿Qué edad tendría cuando se Como fue? secundaria, ¿no? Yo Como Algo creería 15, no así. que más de 15 años, sí. Sí, no tenía más de 15 años
y se va como sin nadie, como decía Adrián, sin sus papás, sin nadie, y es como si fuera como una huérfana en otro lugar, ya ni eres de aquí ni de allá. Ella dice, ¿no? Soy extranjera en Teherán y también en Viena. Y Exactamente. aparte, ella no vive feliz. Y los papás y la familia, pues tampoco, porque pasan del Shah de Irán a la Ayatollah, ¿no? Entonces, tampoco está tan padre. Ya ves a los papás también cómo cambian ya después de que se logra quitar al Shah de Irán, pues no están felices. A lo mejor hubiera sido diferente si se hubieran ido todos, ¿no? Como una familia, construir en otro lado en Viena una vida, pero juntos. Pero esta niña, nadie la conocía, nadie la quería porque no la conocían, no tenía amistades de hacía muchos años que sabían su historia y pues ella va tratando de hacer su vida, pero con muchos baches. En Claro, cambio, en familia, aunque también es complicado porque, por ejemplo, hay trabajos, ¿no? Donde los mandan de país en país a toda la familia y es complicado porque los hijos pues hacen sus amiguitos y todo, bueno, hasta los papás, y luego se cambian otra vez y viven claro. continuamente como en el exilio, y es difícil para todos, ¿no? Pero para esta niña sola, pues cambió la personalidad 100%. Claro, ahí cuando ya está en Viena es cuando ella ya se vuelve mujer y está en una edad crítica, ¿no? Pero de todas maneras, a ella no se le vuelve a ver muy contenta que digamos, porque también cuando regresa a Irán y tiene el novio y se casa y lo que sea, pues tampoco se halla con él, o sea, no se halla con nadie, ¿no? Ujú, Ni ujú. con nada, o sea, porque no es, como tú decías, el ejemplo del árbol, porque ¿cuál es el Claro. árbol de ella? ¿Mm? Te Sí, lo arranca el Ujú. sistema, un mal régimen político y una mala ideología te arranca el árbol y arranca todo el bosque, ¿no? Con un claro. potencial destructivo terrible. Ahora, me llama mucho la atención, estéticamente, refiriéndonos a la animación, que si bien, pues bueno, se preservó toda la idea original de la novela gráfica, me llama mucho la atención que todo esté filmado en blanco y negro, ¿no? O sea, el presente y el pasado, no importa, son en blanco y negro porque además de este extirpar la raíz del árbol, que es lo que le provocas a una persona que se refugia, que tiene que emigrar forzosamente, también le quitas el color. O sea, finalmente las mujeres en Irán, como las presenta Marjan Satrapi, son mujeres que ven en negro. No hay luz, no hay ninguna posibilidad de escape, no hay color, ¿no? Entonces es muy interesante que podríamos pensar que a lo mejor fue una cuestión estética y una cuestión económica, porque finalmente la publicación fue a dos tintas, que te sale mucho más barato que una publicación en color. Pero más allá del plano estético económico, la película es el retrato de una mujer que desde niña hasta su vida adulta, el color se le ha ido de la vida por culpa de este régimen, ¿no? Que creo que sí, en ese sentido, Marjan Satrapi es muy consciente de a dónde está tirando la batería, ¿no? Esto es culpa de un régimen, esto es culpa de un cambio histórico que en vez de beneficiar a una sociedad, la acabó sumergiendo en un horror donde las mujeres particularmente son protagonistas de ese horror, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva de Marjan Satrapi es una perspectiva iraní, es una perspectiva de mujer y es una perspectiva que pues denuncia la falta de color en la vida de las mujeres iraníes metafóricamente, ¿no? Claro, pero aparte de todo, ella se va para evitar eso y ella cae en depresión en el país, en Viena, donde está, no tiene ganas de hacer nada, luego, lo del novio que lo cacha, se Ajá, deprime, pero o sea, eso le pudo pasar en otro lugar, pero más bien es que ella estaba totalmente desarraigada de su árbol, de su claro. familia
Y pues claro. sí, entra en una depresión terrible de falta de sentido, de inseguridad, de a dónde voy. Y bueno, por eso es que ella regresa, pero cuando regresa a Irán, pues tampoco se siente parte de, aunque Sí, está con su familia y sobre todo la abuela, que era una mujer pues tan sabia. De repente uno tiene abuelas muy sabias, no más que toda la familia, en mi caso, por ejemplo, pero, pero esta mujer tan ecuánime, ¿no? Que la orientaba, le daba como dirección. sí, Pero ves a todos los demás como molestos, como hartos. La claro, abuela iba navegando ahí como podía, ¿no? así es. Porque son sociedades que se hacen tristes, ¿no? Se les acaba el color. Recuerdo esta otra novela gráfica que me encanta, que se llama Maus, Sí, la ¿no? famosísima Maus. Art Spielberg es Sí, sí, el caricaturista, ¿no? Que narra la historia de los judíos polacos durante el Holocausto. Y es en blanco y negro también todo. claro, Pues, claro, porque se va el color, la vida pierde sus encantos. Y en una cultura tan rica como es la cultura persa, ¿no? Con su comida, con su arte, sus bailes, su música, su arquitectura, su pintura, etcétera. Y todo eso lo van matando por una ideología pues que es terrible, ¿no? ¿No? Que le quites la libertad y matas el alma. claro. Ahora, fue muy terrible también hace unas cuantas semanas antes de vernos que Trump, con este asunto del famoso estrecho de Hormuz, de repente entre sus amenazas, dice, en unas horas vamos a acabar con una civilización. Es una barbaridad. Es una barbaridad y es una estupidez y finalmente no pasó, pero finalmente estás hablando de que un personaje como Donald Trump acabe con una cultura milenaria como la de Irán. Y pensándolo desde su perspectiva, tampoco sería nada fantasioso. O sea, Trump iba en serio. Claro. Entonces, hablar de destruir una civilización, pues ya te estás remitiendo prácticamente a la Roma imperial, a ese tipo que realmente podías acabar con una civilización entera, ¿no? Entonces, hay que pensar también en todo lo que la película denuncia que se pierde con la llegada del régimen de los ayatolas, ¿no? Se pierden libertades, se pierden muchas cosas, pero se pierde también una cultura riquísima, milenaria, estupenda, ¿no? Entonces, también Persépolis se va hacia allá, todo lo que perdimos, no ganamos nada, acabamos perdiendo todo, es lo que dice Marjan Satrapi, ¿no? Y claro, habrá gente que defienda ese tipo de cosas, pero Marjan Satrapi no deja en ningún momento de saber hacia dónde realmente está atacando. No, y aparte como es en dibujos animados, no Sí, es tan dramático. O sea, estás viendo a la niñita, a los papás, todo en caricatura y no es tan dramático como podría ser hacer una película con personas, ujú, ¿no? Y hasta lo puedes hacer que lo vea un niño y irle explicando y está como muy claro y tampoco te traumas tanto porque como es en caricatura o en dibujos animados, también permite eso que sea para más gente. claro, De hecho, a mí la película, bueno, me parece que tiene como momentos de humor, ¿no? A lo mejor yo tengo un humor muy negro, pero y luego hay momentos que son profundamente enternecedores, ¿no? sí, Cuando la niña habla con Dios porque quiere ser profeta y quiere hacer un mundo justo, ¿no? Más falta. O las travesuras de la niña, o cuando ve que su cuerpo le está cambiando, digamos, de niña a mujer, ¿no? Entonces, tiene detalles muy simpáticos, ¿no? Enternecedores otros, pero en el fondo es un drama, pues en blanco y negro, ¿no? así es. Muy bien. Sí. Bueno, ella tiene también que usar los mecanismos de defensa que le permiten
sobrevivir todo eso, como, no sé, el humor, ¿no? Porque ahí te das cuenta que ella también tiene bastante humor Sí, sí. para Sí, poder contar eso, ¿no? Y bueno, todo claro. lo que, no sé, la negación también del horror, que también tenemos que vivir como con negación de lo que podría pasar, porque si no, no puedes vivir. Bueno, de hecho, la película en algún momento te plantea eso, porque ya va avanzando. A ver, ella regresa, ya, incluso se casa, ¿no? Pero dice, en algún momento ya no hablábamos de política. Y entonces van a las fiestas y bailan, pero hacer una fiesta en tu casa está prohibido también. Y Sí, entonces están oyendo música pues, moderna y además sirven alguna bebida alcohólica y llega la policía del régimen, las guardias revolucionarias, ¿no? Y entonces tienen que salir huyendo los chavos porque, es decir, buscan escapes, pero ni aún en el escape puedes estar a gusto en un régimen de este tipo. claro. Pues sí, muy bien. Sí, no, completamente. Y bueno, Sí, Trump es capaz de todo, ¿eh? también. Ahí, fíjense que yo creo que a Trump es el taco, ¿no? Trump always chickens out. Siempre se raja, digamos, ¿no? Y entonces, la gente como que suele tomar como muy en serio sus declaraciones y más bien son bluff, ¿no? Y son como posturas de negociación. Pero aún en el movimiento MAGA, de Make America Great Again, sus apoyadores ya dicen, ciérrenle la boca a este señor, porque ya, ¿no? Denle el celular. De plano sí, porque genera, fíjate, si en principio muchos iraníes podían estar a favor de los ataques de Israel y de Estados Unidos, que no son contra el pueblo iraní, sino contra el régimen, ¿no? Entonces, a ver, ayúdenos. Pero cuando sale Trump con esto, pues sabes que No, se pierde el soporte y hasta pueden obligar a que la población civil iraní que se opone al régimen acabe cerrando filas con el régimen. Entonces, Trump es una cosa espantosa, ¿no? Ni cómo defenderlo. claro. Si bien a mí me ha parecido bien que participe en derrocar a ese régimen que a mí sí me parece a todas luces indefendible. Ujú, claro que sí. Y bueno, pues también hay algo muy interesante dentro de Persépolis y habla de esas relaciones que nosotros tenemos, sobre todo cuando somos jóvenes, el rock, por ejemplo, la presencia del rock en la vida de la protagonista, Oye, es cuando algo, va al mercado negro, ¿no? A comprar sí, Iron Maiden. Es sí, buenísimo. o sea, el rock como una parte esencial de este espíritu libertario, de este espíritu donde ya empiezas a oír tu música como adolescente y te vas hacia el rock, porque el rock tiene implícito esta carga de libertad, de independencia, de transgresión, ¿no? Que es muy, muy propio de una generación como la de Marjane Satrapi, que crece en la década de los 70 en pleno rock, ¿no? Y que luego, me acuerdo mucho de esta imagen del Punk is Dead, ¿no? Que trae en su chamarra, pero no puedes, o sea, finalmente, si nos vamos a esa frase del Punk is Dead, estamos hablando de la Inglaterra de Margaret Thatcher, donde sí fue los Sex Pistols y todos estos grupos Velvet Underground, fueron una contracultura contra el conservadurismo de la Thatcher y aún así lograron doblar a la Thatcher. Con los ayatolas no se puede. O sea, con los barbones no se puede. O sea, si es bueno o es malo, es igual de malo para ellos, ¿no? Hay una cerrazón total y eso también la película lo habla y lo habla muy padre a través del fenómeno del rock, ¿no? Oye, porque Inglaterra es una sociedad libre, ¿no? Es una sociedad Finalmente, abierta. sí, Lo mismo Estados Unidos con Trump, que hay gente que dice, es que Trump es como Hitler. Bueno, si así fuera,
Estados Unidos no es la Alemania nazi, son sociedades abiertas, entonces Sí, tienen contrapesos y libertades, y entonces puedes tener movimientos de protesta. Un régimen totalitario, una sociedad cerrada, pues no te permite eso, y te asfixian cualquier vía de escape psicológica, espiritual, cultural, artística, te cierran todo, ¿no? Es el horror. claro. Bueno, sí, pero por ejemplo, hablas de Trump y en Estados Unidos están muy molestos con Trump, ¿eh? Sí, claro. Así como hablamos de mal aquí de Pero nuestro no les dan gobierno, 42 latigazos ni los no, encarcelan. No, no, no. no, pero sí están muy descontentos de que vayan por todo el mundo, siendo como el rey, ¿no? Del mundo o algo así, porque Pero va a haber eso va a tener elecciones, repercusiones, ni modo que no. claro, pero va a haber elecciones y ahí pueden ajustar y corregir. En Irán no. Claro, exactamente. También Y, eso. y en México, quién sabe, ¿no? También. Pues en México estamos en vías de extinción de eso. Entonces hay que cuidar. Claro que sí. Muy bien, claro. Pues ¿quieren decir algo más? ¿Con qué se despiden? Adrián, Yo invito a la gente a ver esta película, que a mí, ya, bueno, ya dije, que me gusta mucho, me parece muy ilustrativa, profunda, al mismo tiempo enternecedora. A mí me resultó simpática en cosas, ¿no? Entonces ahí la pueden ver en Amazon Prime, comprándola, pero pues afortunadamente se puede. existe. Entonces Eso es yo, importante. y agradecerte, Claudia y José Antonio, también No, gracias a ti, que Adrián. han Bueno, entrado al tema que es muy actual, francamente. totalmente, totalmente. Yo, bueno, pues muchas gracias como siempre por la oportunidad, Clau, por poder estar con Adrián aquí compartiendo tiempo y espacio. Y bueno, pues creo que desde el dibujo animado, desde el cierto tono de fábula que tiene Persépolis, como toda fábula lleva una enseñanza y la enseñanza es pues no permitir que precisamente un sistema político termine por destruir no solamente toda una cultura, una sociedad, sino también al individuo. Y el individuo pues tendrá que hacerse fuerte para poder solventar la oleada de la historia y defender su integridad y como lo hizo Marjane Satrapi, con un gran sentido del humor y una salida estética muy interesante como es la novela gráfica, de hablar y denunciar de todo lo que las mujeres iraníes han sufrido y han seguido sufriendo con el paso del tiempo, desde una experiencia personal, desde luego, pero que se acaba volviendo universal. Entonces, Persepolis es una película para hombres y mujeres que lo que debemos defender sobre todo es nuestras libertades. Sí, Y claro. José Antonio, bueno, José Antonio es el mejor maestro de cine de México. Gracias, claro. No, Muchas gracias. es en serio, sabes todo desde los 15 años que nos conocimos, tú de 15, Y, yo un poquitito más, pero sabías ya todo a los 15, le daba clases a los maestros que teníamos de cine. En serio, ¿eh? Y bueno, si quieres decir tus redes para que se inscriban a los claro, cursos. claro que sí, @cinéfilofreak, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales y pues ahí estoy subiendo información de todo lo que andamos haciendo de cursos, talleres, diplomados, seminarios, algunos son públicos, algunos no tanto, pero bueno, finalmente ahí estamos, @cinéfilofreak. Muchas gracias, Clau. Y bueno, yo quiero leer algo que considero para el cierre. Sí, claro. Persépolis no solo habla de política o guerra, habla de algo profundamente humano, cómo una persona intenta no perderse a sí misma en medio del caos. Sí, pues sí, Tal cual. Bueno, claro que sí. pues muchas gracias, Gracias, Clau. que Muchas estés gracias, muy bien, Adrián. ¿eh? Claro que Hasta la sí, un próxima. abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Gracias.